Estimados compañeros, cordial saludo. Nos encontramos aquí en el desarrollo de la fase 4 de la actividad colaborativa del curso Sistemas Avanzados de Transmisión 2, Programa de Ingeniería de Telecomunicaciones, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este, en este punto, en este ítem, haremos la sustentación en cuanto a elementos funcionales de Core a considerar para el diseño de una red 5G Standalone y LTE. Mi nombre es Andrés Felipe Rocha Villalobos. Inicialmente, antes de ir directamente al tema de los elementos funcionales en estas arquitecturas, primero debemos determinar o definir en qué consiste el concepto de core y de access network, en donde el core o núcleo de la red es la parte central de una red de telecomunicaciones que provee varios servicios a usuarios que se conectan a través de la red de acceso. Una de las funciones más importantes es enrutar el tráfico. Eso en cuanto al core network, y en cuanto a la red de acceso, que es el access network, podemos decir que es la parte de la red de las telecomunicaciones que conecta a los suscriptores, a su proveedor de servicio y todos los elementos que están en él. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones comunes realizadas en el core? Pues aquí lo tenemos: la agregación, la autenticación, el control de llamadas, el switching, la tarificación, la innovación de servicios, el GetWise, la base de datos de suscriptores y el OIM o OSS. Ahora, en la estructura de la red LTE, la tenemos aquí en esta imagen, en donde se muestra el esquema fundamental de la red LTE. Como se puede ver, es bastante simple comparado con las anteriores tecnologías. Solo se contempla conexiones de datos, no hay conexiones de voz que actualmente se realizan en 2G o 3G, pero que en poco tiempo se realizarán con la tecnología LTE o voz sobre LTE, en donde tenemos el nodo, que es el elemento situado en cada emplazamiento de cuarta generación o LTE. En este caso se incorpora las funciones de elementos RNC, por lo que no hay ningún tipo de controlador. El elemento Node B se conecta directamente a una red TCP similar a Internet, pero particular del operador. Aún así, al ser una red similar a Internet, existe el riesgo de que se puedan espiar o espiar las conversaciones, por lo que la comunicación se encripta. Toda comunicación es TCP/IP, por lo que no hay llamadas de voz y teléfono. Tiene que pasar a 2G o 3G, es decir, no hay llamadas de voz y el teléfono debe específicamente a pasar a la red 2G o 3G para poder realizar esta llamada. En el futuro se implementarán llamadas de VoLTE o VoIP, Voice over IP, para permitir conexiones de voz y datos en 4G. Esto en cuanto a la teoría que tenemos en bibliografía. Sin embargo, pues esto ya se viene implementando. También tenemos HSS, que es la evolución del elemento HLR, Home Subscriber Server, utilizado en las redes 4G o LTE, al igual que HLR. Almacena los datos estadísticos de los usuarios, así como los servicios que tienen activados. Actualmente los operadores tienen separados los HLR y los HSS, por lo que es necesario dar de alta a un usuario en los dos sitios. La evolución de estos dos elementos será, en el futuro, una única base de datos con la información de todos los abonados, con una capa sobre ella que ofrezca tanto interfaz HLR como una interfaz HSS. Luego tenemos MME, que son siglas de Mobility Management Entity, donde este es el elemento que gestiona una red. Aquí tenemos una red de cuarta generación. Aunque los nodos B no necesitan de un controlador, es necesario un elemento común que gestione la red y que se encargue de las funciones que son comunes. Las labores de este elemento van desde el control del dispositivo móvil, realizando la identificación del usuario en combinación con el HSS,
hasta la elección del elemento SGW que va a gestionar la comunicación. Continuamos con el SGW, el cual es el que tenemos aquí debajo. Este es el elemento que recibe las comunicaciones de datos de los nodos B. Aísla el elemento PGW de la movilidad de la red, y cuando un dispositivo móvil se mueve a lo largo de la red, cada cambio de un nodo B a otro implica un gran número de comunicaciones solamente en la gestión del cambio para que se produzca de una manera fluida. El elemento SGW aísla toda esta gestión para que no llegue al elemento PGW, ya que una red móvil tiene unos pocos PGW que no soportarían todo el tráfico de gestión que implica los movimientos de los dispositivos de la red. Y por último, tenemos el PGW, que mencionamos anteriormente, que es el Packet Data Network Gateway, que sustituye al GGSN, y al igual que este, es la frontera entre la red móvil y la red TCP/IP del operador. Es el elemento que asigna las direcciones IP que utiliza cada usuario, por lo que es como si los datos partieran de él. Además realiza la tarea de control de los datos de traficación y toda la información necesaria para la facturación de parte de este elemento y parte del servicio. Aquí los vimos todos conectados a la red, a la arquitectura de la red LTE, y ahora vamos pasando diapositivas donde encontramos las siglas de cada uno con su respectiva imagen y explicación. Aquí tenemos el del nodo, que es el elemento situado en cada emplazamiento de cuarta generación, como lo explicamos anteriormente. Tenemos el HSS, aquí tenemos el MME, el SGW y el PGW. En cuanto a la arquitectura del núcleo de red 5G, podemos decir que la arquitectura de las redes centrales 5G es la base de las nuevas especificaciones de la tecnología 5G y permite la mayor demanda de capacidad que la tecnología 5G puede garantizar. El nuevo núcleo de la red 5G, según se define en el 3GPP, emplea una arquitectura basada en servicios SBA alineada con la nube, que abarca todas las interacciones y las funciones de la tecnología 5G, incluidas la autenticación, la seguridad, la gestión de sesiones y la adición de tráfico de dispositivos finales. El nuevo núcleo de red 5G realiza más la NFV como concepto de diseño integral, con funciones de software virtualizadas capaces de implementarse mediante la infraestructura de MS que resulta esencial en los principios de la arquitectura de la tecnología 5G. Diferencia con respecto a la arquitectura de la tecnología 4G. Entre los demás cambios que distinguen el núcleo de red de la tecnología 5G de su predecesor 4G, se encuentra la función de plano de usuario UPF para separar las funciones del plano del usuario y control del gateway de paquetes, y la función de gestión de acceso y movilidad AMF para separar las funciones de gestión de sesiones de las tareas de gestión de conexiones y movilidad. Las opciones de la arquitectura de la tecnología 5G son salvar las distancias entre la tecnología 4G y la tecnología 5G. Será necesario realizar pasos de forma gradual e implementar un plan de juego bien orquestado. Un aspecto clave en este cambio será la transición gradual de las opciones arquitectónicas de la tecnología 5G del modo no independiente al modo independiente. El estándar no independiente de la tecnología 5G se finalizó a finales, valga la redundancia, 2017.
y emplea las redes centrales y RAN LTE existente como medio de anclaje. Con la adición de una portadora componente 5G, a pesar de depender de la arquitectura existente, el modo no independiente incrementará el ancho de banda sumándose a la frecuencia de onda milimétrica, son las conocidas microondas. El modo independiente de la tecnología 5G consiste básicamente en la implementación de la tecnología 5G desde cero con la nueva arquitectura de núcleo de red y la implementación completa de todos los componentes de hardware, características y funciones de tecnología de 5G. A medida de que el modo no independiente dé paso paulatinamente a nuevas implementaciones de arquitectura de red móvil 5G, una planificación y una implementación cuidadosa del método garantizarán que esta transición se desarrolle sin problema para la base de usuarios. Ahora bien, la transición al núcleo 5G, estas mismas funciones deben realizarse en el núcleo de 5G junto con nuevas capacidades. Sin embargo, la arquitectura es diferente. Algunas funciones se han dividido en múltiples componentes separados, mientras que algunas funciones se han combinado. La red 5G también está diseñada para proporcionar una delimitación clara entre las funciones de control y de plano de usuario, lo que permite una implementación mediante la virtualización de funciones de red y la creación de redes definidas por software. La función de gestión del acceso y la movilidad cumple una parte de la función de la EMM de 4G, la gestión de la movilidad, la FMM, y mantiene también una conexión de señalización del sistema de gestión de red con el usuario y también es responsable de la radiobúsqueda. La autenticación del abonado durante el registro o re-registro con 5G es gestionada por la función del servicio de autenticación AUSF que obtiene los vectores de autenticación desde el UDM. La función de gestión de sesiones de 5G proporciona la funcionalidad de gestión de sesiones 4G MME y además combina algunas funciones del plano de control del SGW y el PGW. El SMF asigna direcciones IP a la UE. Ahora bien, la función de almacenamiento de datos no estructurados UDSF está destinada al almacenamiento y recuperación de datos no estructurados mediante la función de red adecuada. La UDM genera vectores de autenticación cuando lo solicita la AUSF. Entonces pasamos a los elementos específicos. Aquí tenemos la transición al núcleo 5G, que lo mencionamos ahorita, al núcleo de core, en donde estas mismas funciones deben realizarse en el núcleo de 5G con nuevas capacidades. Y tenemos entonces la NSF para redes, que es la segmentación de la red en una nueva capacidad de la red de 5G, la cual permite a un operador configurar múltiples segmentos virtuales de la red aérea local, core y redes de transporte para cumplir con los requerimientos específicos del servicio. Aquí lo tenemos. La función de selección de segmento de red NSSF mantiene una lista de las instancias de segmento de red definidas por el operador, incluyendo sus definiciones como los recursos requeridos. Un usuario puede configurarse con una lista de segmentos de red suscritos y puede solicitarlos durante el procedimiento de registro. La AMF autoriza el uso de los segmentos de red utilizando información de suscripción desde el UDM o mediante una consulta NSSF. Por último tenemos N3 y WF, donde la función de interpolación de acceso no 3GPP
es similar a la del EPGD en el EPC de 4G, que es una puerta de enlace segura para las redes de acceso no confiables de la UE, como Wi-Fi e Internet público. Una mejora importante es el transporte de los mensajes del servidor desde la UE a través de redes no confiables y la selección de la AMF. Un equipo de 5G puede realizar fácilmente un registro de red desde redes distintas de la red 5G y cuando se conecta, por ejemplo, la red 5G y la red Wi-Fi tendrían dos conexiones activas eh, de distintos de red activas con distintos equipos. Ante el creciente interés de los operadores por las redes de área abierta, los proveedores de redes de área extendida, para poder competir, básicamente es eso, deben reconocer la tendencia a apertura y estar dispuestos a aceptar los principios de interfaces abiertos y de una mayor interoperabilidad o no. Esa sería la sustentación de los elementos funcionales de Core, tanto en redes LTE con 4G y la red 5G. Muchas gracias por su atención.